Capítulo 2. Formación del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. En el partido surgen dos fracciones, la bolchevique y la menchevique, 1901-1904. 1. Auge del movimiento revolucionario en Rusia en los años de 1901 a 1904. A fines del siglo XIX estalló en Europa una crisis industrial. Esta crisis no tardó en extenderse también a Rusia. Durante los años de la crisis, 1900 a 1903, se cerraron hasta 3.000 grandes y pequeñas empresas. Fueron lanzados a la calle más de 100.000 obreros. Los salarios de los que siguieron trabajando experimentaron una brusca disminución. Los capitalistas apresuráronse a revocar las concesiones insignificantes que los obreros les habían arrancado a fuerza de tenaces huelgas de carácter económico. Pero la crisis industrial y el paro forzoso no paralizaron ni debilitaron el movimiento obrero. Lejos de ello, la lucha de los obreros comenzó a adquirir un carácter cada vez más revolucionario. Los obreros fueron pasando de las huelgas de carácter económico a las huelgas de tipo político. Por último, pasaron a la etapa de las manifestaciones, formulando diversas reivindicaciones políticas en torno a las libertades democráticas y lanzando la consigna de "abajo la autocracia zarista". La huelga del 1 de mayo de 1901 en la fábrica de material de guerra Obukhov de Petersburgo se convirtió en un choque sangriento entre los obreros y las tropas. Los obreros solo podían hacer frente a los destacamentos armados del zarismo con piedras y trozos de hierro. Fue vencida la tenaz resistencia de los obreros y tras ella vino una terrible represión. Fueron detenidos cerca de 800 obreros, muchos de los cuales se vieron lanzados a la cárcel o sepultados en el presidio. Pero la heroica defensa de Obukhov ejerció una gran influencia sobre los obreros de Rusia y despertó entre ellos una oleada de simpatía. En marzo de 1902 se produjeron las grandes huelgas y la manifestación de los obreros de Batumi, organizadas por el Comité Socialdemócrata de aquella ciudad. La manifestación de Batumi puso en pie a los obreros y a las masas campesinas de Transcaucasia. En el mismo año de 1902 se planteó una gran huelga en Rostov del Don. Al principio solo abandonaron el trabajo los ferroviarios, pero pronto se unieron a ellos los obreros de muchas fábricas. Esta huelga puso en pie a todos los obreros de Rostov y en los mitines organizados en las afueras de la ciudad, durante varios días se reunieron más de 30.000 proletarios. En estos mitines leíanse en voz alta las proclamas socialdemócratas y hacían uso de la palabra diversos oradores. Ni la policía ni los cosacos eran lo suficientemente fuertes para dispersar los muchos miles de obreros congregados en aquellas asambleas. La policía mató a varios obreros. Al día siguiente su entierro se convirtió en una inmensa manifestación. El gobierno zarista vióse obligado a traer tropas de las guarniciones vecinas para poder aplastar la huelga. La lucha de los obreros de Rostov fue dirigida por el Comité del Don del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. En el año 1903, las huelgas cobraron proporciones aún mayores
Durante este año se produjeron varias huelgas políticas de masas en el sur, extendiéndose a toda Transcaucasia, Bakú, Tiflis, Batún y a las principales ciudades de Ucrania, Odessa, Kiev, Ekaterinoslav. Las huelgas presentaban un carácter cada vez más tenaz y más organizado. A diferencia de lo que había ocurrido en otras acciones anteriores de la clase obrera, ahora casi toda la lucha política de los obreros comenzaba a estar dirigida por comités socialdemócratas. La clase obrera de Rusia se iba alzando a la lucha revolucionaria contra el poder zarista. El movimiento obrero repercutía entre los campesinos. En la primavera y el verano de 1902, estalló un movimiento campesino en Ucrania, en las provincias de Poltava y Kharkov, y en la región del Volga. Los campesinos pegaban fuego a las fincas señoriales, se apoderaban de las tierras y daban muerte a los zemsky nachalniki y terratenientes más odiados. Se enviaron contra los campesinos sublevados fuerzas armadas que entraron a tiros en las aldeas. Cientos de campesinos fueron detenidos y los dirigentes y organizadores del movimiento encarcelados, pero el movimiento revolucionario campesino seguía su marcha ascendente. La actuación revolucionaria de los obreros y de los campesinos indicaba que en Rusia se estaba gestando y se acercaba la revolución. La actuación revolucionaria de los obreros y de los bajo la influencia de la lucha revolucionaria de los obreros, se robusteció también el movimiento de oposición entre los estudiantes. Como réplica a las manifestaciones y a las huelgas estudiantiles, el gobierno clausuró las universidades, metió en la cárcel a cientos de estudiantes y por último discurrió la idea de movilizar como soldados a los estudiantes rebeldes. Como respuesta a esto, los alumnos de todos los centros superiores de enseñanza organizaron, durante el invierno de 1901 a 1902, una huelga general de estudiantes que afectó a 30.000 personas. El movimiento revolucionario de los obreros y campesinos, y sobre todo, la represión contra los estudiantes, pusieron también en pie a la burguesía y a los terratenientes liberales que tenían su plataforma en los llamados Zemstvos, les obligaron a levantar la voz protestando contra el rigor del gobierno zarista que castigaba duramente a sus hijitos, los estudiantes. El punto de apoyo de estos liberales eran las Zemsky Upravy, llamábanse así los organismos de tipo local cuya competencia se hallaba circunscripta a cuestiones puramente municipales relacionadas con la población rural, construcción de caminos, de hospitales y escuelas. En dichos organismos desempeñaban un papel bastante destacado los terratenientes liberales. Estos se hallaban estrechamente vinculados y casi fusionados con la burguesía liberal, pues comenzaban a pasar en sus propiedades del sistema semifeudal al capitalista, más beneficioso para sus intereses. Ambos grupos de liberales eran naturalmente partidarios del gobierno zarista, aunque no estaban de acuerdo con el rigor del zarismo, precisamente porque temían que este rigor pudiese robustecer el movimiento revolucionario. Y aunque les alarmaba el rigor del gobierno zarista, les alarmaba aún más la revolución. Con sus protestas contra el rigor del zarismo, los liberales perseguían dos fines. En primer lugar, hacer entrar en razón al zar. En segundo lugar, aparentar farisaicamente un gran descontento con el zarismo, para de este modo ganarse la confianza del pueblo, desviar a éste o a una parte de él de la revolución y así debilitar el movimiento revolucionario. El movimiento liberal de los Zemstvos no representaba, evidentemente, ningún peligro para la existencia del zarismo, pero era, a pesar de todo, un indicio de que éste no estaba muy bien avenido con los puntales seculares del régimen zarista. El movimiento liberal de los Zemstvos condujo en 1902
a la organización del grupo burgués denominado Liberación, que había de ser el núcleo constitutivo del futuro partido principal de la burguesía rusa, el Partido de los Cadetes. Viendo que el movimiento obrero y campesino se extendía por todo el país como un torrente cada día más amenazador, el zarismo tomó todas las medidas encaminadas a detener el movimiento revolucionario. Las huelgas y las manifestaciones obreras eran reprimidas y cada vez más frecuentemente por la fuerza de las armas. Las balas y el látigo se convirtieron en la respuesta normal del gobierno zarista a las acciones de los obreros y los campesinos. Las cárceles y los lugares de deportación se llenaron de revolucionarios. Pero, a la par con estas represiones violentas, el gobierno zarista intentó aplicar otras medidas más flexibles, no represivas, para desviar a los obreros del movimiento revolucionario. Hiciéronse tentativas para crear falsas organizaciones obreras bajo la tutela de los gendarmes y la policía. Estas organizaciones se conocían con el nombre de organizaciones del socialismo policíaco u organizaciones Subatov, nombre del coronel de la gendarmería a quien se debió la creación de estas entidades obreras de tipo policíaco. Por medio de sus agentes, la Ojrana zarista esforzábase en inculcar a los obreros la creencia de que el gobierno de zar estaba dispuesto, por su propio impulso, a ayudar a los obreros y a satisfacer sus reivindicaciones económicas. ¿Para qué necesitaos meteros en política? ¿Para qué vais a organizar la revolución si el propio zar está al lado de los obreros?, decían a los proletarios los agentes de Subatov. Estos crearon sus organizaciones en varias ciudades, tomando como modelo el método de Subatov y persiguiendo idénticos fines. El cura Gapón fundó en 1904 una organización titulada Asociación de los Obreros Fabriles Rusos de Petersburgo. Pero el intento de la policía secreta zarista de adueñarse de la dirección del movimiento obrero fracasó. El gobierno zarista no lograba atajar con semejantes medidas el creciente movimiento de las masas obreras. El movimiento revolucionario de la clase obrera, cada vez más poderoso, se encargó de barrer de su camino estas organizaciones policíacas.